A lo que ha dicho Rosa, en verdad estamos trabajando muchos temas en el tema de la dirección general. Hace un año hicimos el piloto, no sé cuántos hayan participado acá, del piloto de los cursos e-learning en distintas tipologías. Hicimos el año pasado. Esa es una diferencia bastante interesante porque la idea es llevarlo al campo virtual, de tal manera que podamos facilitar y acortar las distancias, los tiempos. Y a veces lo que necesitamos es que nosotros, los que estamos en el sistema, se nos presenta uno y otro caso y no necesariamente un solo caso. Nosotros estamos hechos para abordar distintas tipologías, no nos preguntan en qué somos especialistas, sino nos dicen, esto puede estar listo en 15 días, en un mes, ¿cuándo me lo puedes entregar? Porque necesitamos gestionar. Y entonces nosotros permanentemente tenemos que estar en este contacto. ¿Por qué es importante esta parte de las nuevas pautas? Porque creemos que si bien el sistema desde su inicio ha ido, digamos, trabajando en el tema, y nosotros hemos estado desde el inicio y estamos hasta ahora, junto con todo el equipo de asistencia técnica a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, vemos toda la problemática no solamente a nivel de la parte de preinversión, sino vemos toda la problemática a nivel de la gestión de inversiones. Eso significa ver el tema de inversiones en todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, notamos que de cierta u otra manera, ¿no es cierto?, aun cuando se le ha dado fuerte impulso al tema de preinversión, y estamos comenzando a entrar recién a la parte de inversión, y muy poco o casi nada al tema de operación. Ese es un balance que seguramente ustedes lo pueden validar. Entonces, sin embargo, hablando solamente de la parte de preinversión, hemos entrado a un tema diría yo, en un tema de inercia y de estancamiento de calidad técnica de nuestros proyectos. Y es que a veces nos entrenamos, y a todos nos pasa eso. Hasta podemos estudiar un diplomado, una especialización o una maestría, y regresamos al campo, a nuestro lugar de trabajo, y nos dejamos imbuir vuelta por la inercia, la forma, los procedimientos. Oye, mira, en tal proyecto está así, lo hago así, y lógicamente, como vamos a conversar, porque el objeto de este evento es... Ustedes son operadores, no hay un tema nuevo que haya que explicar desde un inicio y podamos, digamos, tener algún tipo de dificultad. Nosotros, los que estamos acá, trabajamos como operadores, ya sea en la UEF, en la OPI, en la UE, ¿no? Trabajamos en un nivel directivo, pero estamos íntimamente ligados a la parte de proyectos. Entonces, lo que nosotros queremos en este curso, y es el objetivo, como lo ha dicho Rosa, es que nosotros, en primer lugar, refresquemos, afiancemos e incrementemos algunos temas que están, digamos, precisados, están incrementados, están enriquecidos en las nuevas pautas. Y estas nuevas pautas tienen como un objetivo mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública. Ese es el objetivo. Y si nosotros mejoramos la calidad de los proyectos de inversión, vamos a mejorar la asignación de los recursos, ¿no es cierto?, al tema de desarrollo. O sea, nosotros vamos a mejorar la asignación de recursos, vamos a asignar mucho más eficientemente los recursos y vamos a tener proyectos mucho más sostenibles en el tiempo. El hecho de trabajar el tema de gestión de riesgo en contexto de cambio climático, de por sí para nosotros es importante, porque a nivel del Ministerio de Economía y la Dirección General, vamos recogiendo estadísticas preocupantes al respecto. Y ya se ha vuelto digamos, en una variable a tomar en consideración, y por eso es que esto ha sido incorporado con más intensidad. Diremos nosotros, oye, pero el tema de gestión del riesgo lo hemos estado ya aplicando. Sí, pero seamos honestos, ¿cuánto hemos estado aplicando? ¿Y en qué partes del proyecto hemos estado aplicando?
Hemos estado aplicando cuando llegábamos a la parte de planteamiento técnico de alternativas. Ahí decíamos, oye, exposición o digamos, fragilidad, ¿cierto? O resiliencia. Y planteábamos algo dentro del proyecto. Pero en verdad, el tema de gestión, el tema de todo el tratamiento de riesgo, de desastres, viene desde, diría yo, desde el marco de referencia. Nosotros deberíamos reconocer las normas que tienen que ver con la gestión de riesgo, las normas que tienen que ver y la realidad que nosotros tenemos en la parte diagnostical de un contexto de cambio climático. ¿Cómo reconocemos en el curso, desde el inicio, desde el marco de referencia, cómo nosotros podemos reconocer esta variable de gestión de riesgo y aunado en un tema de cambio climático, en la parte de, digamos, aspectos generales, ¿no? En la parte de, digamos, identificación, en la parte de formulación, en la parte de evaluación. ¿Cuánto hemos incorporado? Yo preguntaría, ¿cuánto hemos incorporado esta variable de riesgo, ¿no es cierto?, de pérdidas, por no haber, digamos, contemplado el tema de riesgos cuando evaluamos un proyecto? Miren, estamos en un estamento donde nosotros, yo quisiera que interactuemos entre todos, porque los espacios a veces no nos dan la holgura para tener periodicidades cortas de encuentro. Entonces yo voy a tratar de atender todas sus inquietudes hasta donde podamos, y si hay algo que no lo voy a poder atender, inmediatamente haré la consulta y mañana temprano precisamos, porque no somos tampoco el dueño de todas las variables y todas las respuestas que tengamos en el sistema. Tenemos tantos problemas y tantas inquietudes de acuerdo a la tipología que es normal que nosotros sintamos eso. Ustedes lo sienten y yo también lo siento. Entonces, por ejemplo, en la parte de evaluación, yo les hago una reflexión, porque estamos para reflexionar, porque tenemos que encontrarle sentido técnico a este encuentro, primero, antes de comenzar a pasar las diapositivas. Hablemos de rentabilidad del proyecto, porque al final nosotros evaluamos y decimos, ¿este proyecto va o no va? ¿Cierto? ¿Se declara viable o no se declara viable? Y entonces ahí nos encontramos con un problema. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos proyectos dentro de su experiencia de ustedes ha pasado raspando el travesaño, como dirían los deportistas, en términos de evaluación? Y a veces nos salía un poco negativo, ¿y ahora qué hacemos? Retrocedamos y movemos un poco como las acciones, ¿no es cierto? Algo tenemos que hacer. Así como cuando nos quiere salir un proyecto de 11 millones, no, ¿para qué a factibilidad? Mejor que sea 9.999.99. Entonces estamos dentro de la norma, ¿no es cierto? Y cuando entramos al expediente, nos comemos casi todo el porcentaje del 20 o 30%, y ya no nos queda, de acuerdo a la norma, la holgura para la parte de ejecución. Y después estamos en la tercera parte de la ejecución y hemos sobrepasado la directiva y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Si nosotros, mire, le estoy poniendo una variable, si nosotros hiciéramos e incorporáramos estos costos, porque son costos asociados en la vida del proyecto, cuando nosotros no contemplamos el tema de gestión del riesgo, porque el análisis de riesgo es para la parte diagnostical, la gestión del riesgo es para el planteamiento del proyecto, para la vida del proyecto. Si nosotros incorporáramos esos costos, esas pérdidas en la evaluación, dígame si nuestra situación sería más complicada. Al revés, si nosotros contempláramos todas estas medidas de gestión de riesgo, nosotros tendríamos costos evitados que significan beneficio para el proyecto. Lo hablaremos en el último día que corresponde a la parte de evaluación, porque es rica dentro de la parte de evaluación. Porque ahí decantamos, terminamos todo. La evaluación es una maquinita que si nosotros le ponemos, digamos, como un carpintero, le damos una madera de calidad, le sale un mueble de calidad. Si yo le doy a un carpintero una madera con ojos, rajado, etcétera, etcétera, el carpintero no va a hacer milagros, simplemente sale la calidad. Para nosotros la calidad de la evaluación es que nosotros a la maquinita que se llama evaluación le entreguemos, le damos un input de información de calidad para que nos hagan indicadores de calidad.
Si nosotros no hacemos eso, lo único que nos van a salir son indicadores mentirosos que pueden estar en bonitas gráficas y explicados, etcétera, con su buen Excel, etcétera, pero que en verdad no tiene calidad para la toma de decisiones de inversión. Entonces, con esto quiero decirles que incorporar todo este tema de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático para nosotros es importante porque nos va a permitir mejorar la calidad de la inversión. Nos va a permitir tener mejores elementos para la toma de decisiones de asignación de inversiones. Nos va a permitir tener un proyecto mucho más sostenible y que pueda beneficiar a, digamos, los beneficiarios y contribuir efectivamente al desarrollo. Nosotros debemos verlo así. Y entonces, en esta parte vamos a comenzar nosotros a decir que la calidad y los ejes de desarrollo que nosotros tenemos en el Perú actualmente están muy intensivos. Ustedes han escuchado el mensaje presidencial, yo lo analizo en el orden técnico. O sea, la perspectiva, digamos, para lo que queda el año y el próximo año es que vamos a tener cantidad de recursos. Si así como estamos con recursos incrementados, estamos teniendo problema de ejecución, asumiendo que esa ejecución que yo estoy haciendo a estas alturas de 30 o 40%, o el mejor que está yendo por los 50%, y ya estamos más de medio año, asumiendo que es 50%, colega, son asignaciones de calidad, habría que ver los proyectos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos proyectos, digamos, y le decía a un tesista de la maestría, le decía, ¿por qué no haces, digamos, una investigación a nivel de maestría, ¿no es cierto?, la calidad de los proyectos de inversión en tal tipología y su impacto al desarrollo. O sea, esa tesis contribuiría, digamos, a mirar mejor el sector, a mirar mejor el sistema. Porque si nosotros, oiga, no hemos venido a decir el cuadro, primero tenemos que saber reconocer por qué estamos acá, por qué somos importantes en el contexto de desarrollo. Y yo le digo que sí somos importantes en el contexto de desarrollo, porque nosotros en eje, digamos, si tendríamos una gráfica, ¿cierto? Mire, si nosotros no mejoramos la calidad de inversión, estamos creciendo y estamos creciendo en este nivel. Si nosotros mejoráramos la calidad de nuestras inversiones en impacto al desarrollo, esta curva sería más pronunciada. Quiere decir que a un año cualquiera, nosotros debido a la calidad de inversión vamos a tener un delta muy fuerte de contribución a la velocidad de desarrollo que es lo que quiere el país. Y los proyectos de inversión pública es un instrumento. En el orden económico, porque responde a una demanda derivada. Nadie quiere una carretera porque va a usar porque vamos a comer la carretera. Queremos una carretera porque es un medio que nos permite, ¿no es cierto?, mejorar, digamos, la transitabilidad de nuestros productos, nos permite mejorar a los accesos sociales, a las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y la infraestructura de riego, etcétera, nosotros damos todo el soporte como Estado en los proyectos de infraestructura económica. Y en los proyectos de infraestructura social nos permite a nosotros disminuir las brechas sociales que nosotros tenemos. Hemos disminuido fuertemente en el país la no utilización de los recursos en la aplicación de brechas. Por eso es que nosotros, ustedes que están en la parte de inversiones y algunos en la parte de planificación, saben que hay un indicador presupuestal que es el alineamiento. El alineamiento de la inversión pública. ¿Y qué es el alineamiento de la inversión pública? Es, digamos, los devengados, los montos devengados de los proyectos que están alineados a las funciones básicas, que son funciones básicas, educación, salud, etc. Sobre el monto total de devengados. Ese me da un indicador. Ese indicador se llama, ¿no es cierto?, alineamiento. Y estamos haciendo seguimiento a todos los gobiernos regionales y a todos los gobiernos locales. Cuando el alineamiento se escapa ya de los temas racionales, se envía una comunicación. Porque hacer esto significa que nosotros no dediquemos los recursos, aun cuando puedan ser necesarios, a aquellas funciones que no son necesarias dentro del contexto de realidad social y económica de ese ámbito geográfico.
Entonces nosotros medimos 3 indicadores. Uno es el tema de alineamiento, el otro es el tema de ejecución presupuestal y el otro tema es de ejecutabilidad. Ver que todos los proyectos tengan su expediente técnico. O sea, ¿cuánto por ciento de nuestro PIM tiene expediente técnico? Entonces vamos haciéndole un seguimiento desde ya para hacer la ejecución. En ese contexto es lo que nosotros trabajamos. Y en ese contexto nosotros vamos a ver este tema de las nuevas pautas para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de manera general. Cuando nosotros hablamos de módulos, lo primero que debemos reconocer, recordar y de repente precisar en un momento es que los módulos no son, digamos, nosotros no hacemos un proyecto de manera secuencial, digamos, rígida. Nosotros hacemos un proyecto de manera secuencial, pero interactuando y retroalimentando los módulos. Cuando nosotros hablamos por decir un tema muy específico, cuando hablamos de la pertinencia del proyecto, nosotros tenemos que haber hecho el planteamiento y todo el planteamiento técnico, etcétera, y eso lo vamos a traer para ver la pertinencia del proyecto. Cuando nosotros trabajamos en la parte digamos, horizonte del proyecto, el horizonte del proyecto, el horizonte de evaluación del proyecto está compuesta por 2 cosas, lo que significa, ¿no es cierto?, la parte de la ejecución y la parte de la operación. La parte de la ejecución nosotros no lo vamos a poder hacer de frente ya cuando lleguemos a esa parte, lo vamos a tener que hacer el planteamiento técnico y el cronograma que viene el módulo correspondiente y recién eso lo traemos y ajustamos todo ese proceso. Por lo tanto, nosotros en la parte de proyectos, nosotros decimos que siempre nosotros, los elementos, los módulos, interactúan dinámicamente a través de todo el proceso de formulación del proyecto. Lo primero que tenemos que reconocer es que no hay un tema rígido. Uno puede entrar con una idea de proyecto, que puede ser una decisión política, una necesidad concertada en presupuestos participativos, o puede estar en el marco del plan de desarrollo. Cuando tú vas a campo, ese contexto puede afirmarse o puede modificarse. Muy pocas veces tenemos la capacidad de aceptar que luego del trabajo de campo tengamos inclusive que plantear el título del proyecto o simplemente un cambio de proyecto. Y a veces seguimos con ese proyecto y lo único que vamos a conseguir es que eso en verdad no va a solucionar el problema y va a ser simplemente una inversión ejecutada y que no responde para nada y no explica lo que nosotros queremos en términos de desarrollo. Bien, llegaremos a cada parte. En el módulo 1 nosotros sabemos que en un proyecto abordamos el tema de aspectos generales. Muy concreto. Cuando nosotros abordamos el tema de aspectos generales, lo que nosotros vamos a buscar siempre es 3 cosas. Y yo les ruego, y eso es el primer mensaje que estamos dando en estas nuevas pautas, es que miremos bien las pautas. Que no pongamos más de lo que debemos poner en cada parte. Porque confundimos y ponemos en una parte y ponemos en otra parte. En principio lo que nosotros debemos lograr, y yo creo que en el proceso de formulación como en el proceso de evaluación, nosotros podemos tener un protocolo. ¿Ese protocolo acaso no es lo que se utilice para evaluar los proyectos en los concursos de FONEPRED? Claro que sí. Se hace las preguntas, cuando están aspectos generales, ¿el proyecto definió correctamente el nombre del proyecto? Lo único que lo está poniendo es en forma de pregunta. Y si ustedes, seguro que tienen el acceso al protocolo de evaluación por tipologías en los concursos de FONIPRED, se van a dar cuenta y agarran ustedes la guía y para cada parte lo que le está haciendo es los temas cruciales de cada parte lo está convirtiendo en una pregunta y si el proyecto está respondiendo adecuadamente en su formulación o si está en su contenido y con qué tipo de calidades está. Y ahí viene la calificación del proyecto. Entonces, esto quiere decir que si nosotros hacemos un esfuerzo, a veces nos dejamos llegar, no, ya la pauta, ya lo sé.
y a mí me ha pasado, a todos creo que nos ha pasado, en un momento siempre es bueno darle una revista, es bueno tener un propio protocolo y asumir y poder, digamos, evaluar en qué medida nosotros estamos acercándonos a eso. Entonces, cuando nosotros vemos la parte de aspectos generales, lo que nosotros buscamos es definir correctamente el nombre del proyecto, en primer lugar. Que el nombre del proyecto esté bien hecho, bien establecido en el proyecto. Un segundo elemento es que nosotros debemos definir cuál es la institucionalidad a través del ciclo del proyecto. Desde la preinversión a la inversión y a la operación, debemos definir cuáles son las instituciones y órganos que van a ser responsables en cada fase del ciclo del proyecto. Y aunque les parezca mentira, en esas cosas usted hace un muestreo de lo que más conocemos todos nosotros en los proyectos del concurso de FONIPREL. Usted evalúa aspectos generales, no sé, a veces tenemos los gráficos, no nos da tiempo para ver todas esas cosas, pero seguro que no menos del 15% de proyectos tienen errores solamente en el tema de aspectos generales en términos de calidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es? Si a FONIPREL llegan los proyectos que ya son declarados viables, ¿cómo es que en el concurso tú le dices no tiene la calidad? Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo se declaró viable el proyecto? Entonces, definir la institucionalidad alrededor del ciclo del proyecto y sustentar la pertinencia del proyecto. Tres temas para nosotros importantes. Que el nombre esté bien hecho, que la institucionalidad esté totalmente establecida y la sustentación de la pertinencia del proyecto. Entonces, primero, nombre del proyecto. Vamos con este punto. Nombre del proyecto. Vamos recordando el tema. Para nosotros es claro. Tenemos tres elementos fundamentales para definir el proyecto. Uno es la naturaleza de intervención, el objeto de intervención y la localización. Cuando nosotros hablamos de naturaleza de intervención, estamos diciendo, ¿no es cierto?, ¿qué se va a hacer con el proyecto? ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? Y cuando decimos ¿qué vamos a hacer con el proyecto? ¿Qué se va a hacer? Depende del objetivo que se pretende lograr con el proyecto. Y cuando nosotros tenemos eso, entonces debemos recordar y precisar algunas cosas. Estamos hablando de instalación o creación. ¿Cuándo es eso? Cuando no se brinda el bien o servicio, ¿no es cierto? Y en este caso se incrementa el acceso al servicio. La construcción. ¿Podemos aplicar a construcción de un centro educativo? No. La construcción es netamente un tema orientado a dotar de una carretera donde no existe. O sea, lo aplicamos solamente en la tipología de transportes. Entonces, la construcción, neto para la parte de transportes. La ampliación es cuando nosotros incrementamos la capacidad, o sea, la cobertura. Puede ser, digamos, ampliación de un sistema de agua potable, ampliación de un sistema de recolección de residuos sólidos, ¿no es cierto? Una ampliación de los servicios digamos, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. El tema de mejoramiento, ¿no es cierto? El tema de mejoramiento es cuando hay factores que están influyendo en que nosotros tengamos la calidad adecuada, ¿no es cierto?, en la intervención que está habiendo, en la operación de un proyecto, no estamos brindando los bienes y servicios con las calidades y los estándares correspondientes. Entonces, esta parte de mejoramiento nos permite mejorar a nosotros uno o más factores que afectan la calidad, ¿no es cierto?, de un servicio. En el tema de recuperación, son intervenciones orientadas a recuperar parcial o totalmente la capacidad de una unidad productora. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos perdido parcial o totalmente la capacidad de un sistema de producción. Entonces, con el tema de recuperación, nosotros pretendemos, digamos, recuperarlo parcial o totalmente.
Y esto puede ser porque los activos pueden haber colapsado, con el tiempo puede haber colapsado. En un segundo caso puede ser que nosotros, digamos, hayan sido dañados o destruidos por desastres, que es a veces lo que estamos teniendo con frecuencia. No sé por qué, pero en la parte de la sierra, de las cuales somos todos, buena parte, yo también soy de la sierra, tenemos una inclinación a poner los centros de salud y los centros educativos en las áreas de mayor peligro. Siempre al lado de un río, en una cuenca, en un lugar que es curso natural, etcétera, y estamos teniendo problemas. Entonces, eso nosotros entendemos como recuperación. El tema de rehabilitación es cuando nosotros recuperamos, ¿no es cierto?, la capacidad normal. Una rehabilitación es cuando nosotros hemos perdido la capacidad, ¿no es cierto?, una carretera concretamente. La plataforma de afirmado ya ha sido desgastado en más de 3 o 4 años. Nosotros necesitamos reponer ese afirmado. Entonces nosotros lo reponemos. Pero conservamos los mismos elementos del diseño original. Porque si hacemos una modificación del diseño, de los elementos de diseño original, ya no es una rehabilitación. En verdad estamos hablando de un mejoramiento. Entonces, en muchos de los proyectos nosotros podemos tener una combinación, ¿no? El más común que encontramos en los proyectos, ¿cuál es? ¿Sí? Siempre encontramos mejoramiento y ampliación. Ese es el que explica de repente en combinación, en un 90% los proyectos que combinan, digamos, la naturaleza de intervención. O sea, nosotros a veces decimos mejoramiento y ampliación de un centro educativo, mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de salud de X, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos problemas ahí. ¿Correcto? Entonces, eso significa que nosotros eso entendemos por naturaleza de intervención. Y cuando hablamos de objeto de la intervención, estamos hablando y respondemos a una pregunta de decir, ¿cuál es el bien o servicio sobre la cual se va a intervenir? Y ahí lo único que tenemos que recordar nosotros, en este objeto de intervención, lo que tenemos que recordar es los grupos funcionales que nosotros tenemos, y aquí tenemos la descripción del servicio bien. Por decir, en el tema de infraestructura de riego, ¿qué servicio? El servicio de agua para riego. Si nosotros estamos en turismo, estamos hablando ¿qué servicio? Los servicios turísticos. Cuando estamos hablando de energía eléctrica, servicios de distribución de energía eléctrica. Cuando nosotros estamos hablando de vías urbanas, los servicios son vías urbanas como bien. Cuando estamos hablando de saneamiento urbano, estamos hablando de servicios de agua potable, de disposición sanitaria discretas, ¿no?, o de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son los PETARs. ¿Sí? Entonces, fíjese que usted tiene, por ejemplo, en el servicio de administración de justicia, por ejemplo, servicio de patrullaje e intervenciones policiales, en prevención de desastres, servicio de protección contra inundaciones, que ya tenemos nuestra guía, etc. Entonces, esto, de acuerdo a los grupos funcionales, nosotros debemos definir cuál es el servicio que nosotros vamos a, digamos, vamos a intervenir con nuestro proyecto. Entonces, eso quiere decir que hasta acá estamos claros y hemos recordado cómo es que nosotros tenemos que establecer la naturaleza de intervención y el objeto de la intervención. Y la localización de por sí, pues, cae, ¿no? ¿Dónde se va a localizar el proyecto? Hay que ubicar el proyecto precisando. Creo que el orden no está tan bien en la forma como lo hemos presentado a nivel de la dirección, pero creo que arrancamos de centro poblado, distrito, provincia y región. Esa es la forma. A veces usted tiene un proyecto y dice, en la localidad tanto de Canchis, y ya está, terminó ahí el proyecto. Oye, eso ha pasado por la UF y ha pasado por la OPI y ha sido declarado viable. Entonces, eso, a veces diríamos, ¿por qué en este espacio, en este estadio, tendríamos que estar hablando del nombre del proyecto? Porque tenemos nombres incorrectamente planteados.
Entonces, nos gastamos unos minutos para recordar ese tema. Entonces, a ver, si nosotros, por ejemplo, a ver, tenemos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de definición de nombres de proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos, el objeto, por ejemplo, es servicio de salud en la micro red de Camisea, distrito de Charati, provincia de... Necesitamos, digamos, servicios de salud especializada. ¿Qué tipo de naturaleza es? ¿Instalación o creación? Entonces, fíjese que yo digo y ordeno, la naturaleza de intervención es que no hay ese servicio de salud especializada, entonces va a ser instalación o creación. ¿Por qué? Porque, como ha dicho el presidente, el 40 o 60% del canon, digamos, del gas de Camisea se queda, digamos, en esas zonas. Fíjese que ya estamos hablando de salud especializada porque hay recursos y hay que utilizarlo adecuadamente. Si eso significa aplicarlo en tema de salud, está bien. Entonces, el nombre del proyecto sería instalación de servicios de salud. Mire, instalación acá de servicios de salud especializada, ¿dónde? En la microred Camisea, en la microred de salud de Camisea, distrito de Charati, provincia de la Convención, departamento del Cusco. Y ahí tiene el nombre. No hay una palabra que sobre o que falte. Entonces, si yo soy riguroso, digo, a ver, si yo estuviera evaluando el nombre, diría, a ver, naturaleza de intervención e instalación. ¿Qué tipo es objeto de intervención? Servicio de salud especializada. Ese es el objeto. ¿El dónde? Aquí está el dónde. Entonces, nosotros diríamos, ese proyecto está adecuado, el nombre del proyecto está adecuadamente planteado. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un camino vecinal y necesitamos hacer la construcción de ese camino vecinal porque no existe el camino vecinal. Entonces, acá fíjese, tenemos la construcción de un camino vecinal. ¿Dónde? Del tramo kilómetro 24200 de la carretera Santa María-Santa Teresa hacia el sector de Huacayupana, distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención, y nosotros lo planteamos como nombre del proyecto. Nosotros podemos tener un objeto de intervención que es el servicio de agua potable y alcantarillado, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esto? De una ampliación. ¿Dónde? En el distrito de los sectores D y E de la ciudad de Cañete, ¿no es cierto? De la ciudad de Cañete, distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima. Oiga, el nombre del proyecto será ampliación de esos servicios de agua potable y alcantarillado de los sectores D y E de la ciudad de Cañete, departamento de Lima. Entonces, no deberíamos tener fallas en definir adecuadamente el nombre del proyecto. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, mejoramiento de los servicios de limpieza pública en la ciudad de Azángaro, distrito de Azángaro, provincia de Azángaro, departamento de Puno. Por ejemplo, tenemos un servicio de agua para riego que ha sido, digamos, arrasada por los fenómenos, por los peligros que nosotros tenemos y que ya lo han expuesto los expositores anteriores. Entonces, ¿recuperación de qué? Del servicio de agua para riego. ¿Dónde? En la comunidad de Huarpa, distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. Y ese es el nombre del proyecto. Y acá también podemos tener el tema de rehabilitación de una carretera en un tramo XX en un lugar específico. Entonces, digamos, de eso, ¿qué nombres están bien, qué nombres están mal? Primero, ¿qué opinan ustedes del primer nombre? Creación de la trocha carrozable de tercer orden, Cuchupaya, Soquesane, del distrito de Cuchupaya, Mariscal Nieto, Moquegua. Creación. Construcción. Construcción. ¿De cuál es el servicio? De una... ¿El servicio cuál es? Construcción del camino vecinal, ¿no? O trocha carrozable. ¿Cómo es la clasificación en transportes? Camino vecinal. ¿Sí? Porque nosotros tenemos en transportes, ¿cuántos tipos de intervención tenemos? Caminos nacionales. ¿Cierto? Caminos nacionales porque une dos o más regiones.
Caminos departamentales porque une dos o más provincias. Y dentro de una provincia, cuando son ramificaciones de otra provincia, son caminos vecinales. Y cuando son pequeñitos, el último elemento, ¿cuál es? Los caminos de herradura. ¿Qué más tenemos en intervención? Entonces, ustedes mismos están calificando por dos elementos, este nombre 1 es incorrecto. Nombre 2, instalación del servicio de educación inicial. Número 348 en la Asociación de Vivienda El Paraíso, del Centro de Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿Cómo va a instalar? ¿Cómo será? ¿Qué dice, colega? Habría que profundizar más en el proyecto, ¿no? Nosotros podemos pecar de sesgar, pero si nosotros tenemos una institución educativa es que está funcionando. A ver. Puede estar funcionando un local prestado, ¿cierto? Así es. Un local prestado. Ajá. Y no necesariamente. Ahí sí está usted instalando. Un local prestado. ¿Cierto? Entonces nosotros, por eso les decía en este proyecto, habría que ver el proyecto. Ustedes tenían que responderme, hay que ver el proyecto. Hay que ver el proyecto, cómo es el tema. Si tiene el local propio y está funcionando, etcétera, no correspondería. Pero si planteamos lo que está diciendo el colega, ¿no es cierto?, de que está en un local, digamos, prestado o en convenio, etcétera, etcétera, pero que no es, digamos, asignado al proyecto de manera definitiva, entonces estaríamos hablando de instalación. ¿Sí? Por eso les decía yo, antes de la intervención del colega, habría que ver el proyecto. El tercer, construcción del parque recreativo en el centro poblado de Chenchen, distrito de Moquegua. ¿Qué dicen ustedes? De hecho, me tienen que decir no, ese no pasa porque construcción solamente se aplica a transportes. Así de simple. No tenemos por qué darle más vueltas. Ahí no tenemos ni siquiera duda de ver el proyecto, porque solamente es aplicado a transportes. Mejoramiento y culminación de la plaza cívica. ¿Dónde hay mejoramiento y culminación? No hay forma, ni lo podemos explicar, porque no es la forma adecuada que nosotros podemos plantear el proyecto. El 5, mejoramiento de la disponibilidad de agua en las lagunas de las partes altas del distrito de Uchimama General. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será pues mejoramiento? ¿No? ¿Cómo lo plantean ustedes bien el nombre ahí? Mejoramiento, ¿qué estaría mal? ¿Qué nosotros tendríamos que mejorar? ¿Cierto? Acá debería ser en todo caso, porque ¿qué variable vamos a, digamos, en la laguna, qué variable de calidad vamos a... O sea, el mejoramiento es cuando nosotros hacemos un mejoramiento de algunas variables de calidad. Entonces, acá, ¿cómo lo plantearíamos mejor? ¿Sí? ¿Cómo lo plantearían ustedes? ¿Cuál sería el nombre correcto? Ajá. ¿Por qué sería mejoramiento? A ver, pónganse a defender ese nombre. Si ustedes tuvieran que defender el nombre, ¿por qué sería mejoramiento? ¿Y qué mejorarían? A ver, colega.
Pero la disponibilidad, o sea, la oferta del agua, habría que ver cómo manejamos o cómo más bien hacemos proyectos para sembrar y para cosechar agua. Sí, yo pienso que el nombre que más se acomoda es como, digamos, ampliación, ¿no? Porque esa disponibilidad se nota en la ampliación. Ampliación de la disponibilidad, ¿no? Ampliación y... No, pues es que usted tiene el sistema. Usted tiene el sistema. Estamos hablando de una ampliación porque no hay ningún proceso que nos mejore calidad. Simplemente estamos ampliando la capacidad de almacenamiento y por tanto la disponibilidad de agua. Pues, simple. Construcción de local comunal, vuelta. El tema de construcción no va para acá. Creación de la carretera, tampoco va. Ampliación de 406 medidores en el sector comercial, sector comercial. ¿Qué dicen de este nombre? ¿Cómo será? ¿Nosotros podemos poner la cantidad de micromedidores en el nombre de un proyecto? No, pues. Usted podrá acomodar de acuerdo al objetivo del proyecto, dirá pues ampliación de la micromedición en el sector comercial. O sea, no puedo poner yo delante el nombre estableciendo la cantidad. Porque esto no es el servicio, esto ya es cantidad. El servicio es la micromedición, ¿no es cierto?, a nivel comercial. Entonces, ampliación de la micromedición en el sector comercial, y ahí sí está adecuadamente planteado. Esto, construcción de la represa Jarumas 2. Le sobra y le falta de todo. Le sobra porque no es construcción. Y le falta porque no está definido adecuadamente el servicio, no está adecuadamente definido y tampoco está establecido la localización. En el 11, obras de control y medición de agua por bloques. Ya no sé qué pensar. Pero no son nombres, no son nombres que nosotros hayamos sacado, digamos, o lo hayamos escrito para darles un ejercicio. Son, digamos, nombres totalmente prácticos, de proyectos, ¿cierto? Para decir, oye, ¿qué está pasando cuando nosotros definimos el nombre del proyecto? Simplemente a nivel de reflexión. Yo creo que después de estos comentarios, de este recordaris que yo les diría en relación al nombre del proyecto, creo que ya no deberíamos tener más problemas en la definición del nombre del proyecto. Y cuando después que definimos el nombre del proyecto, en verdad en el proyecto, en las nuevas pautas es nombre y localización del proyecto. Entonces, en localización del proyecto, nosotros tenemos que definir la macrolocalización y tenemos que definir la microlocalización. La macrolocalización lo hacemos, como ustedes saben, establecemos la región, en esa región la provincia, que en este caso el ejemplo es Morropón, y la microlocalización ya está referido, si es un proyecto de carretera, ¿no es cierto?, en el esquema, presentar el esquema, y dónde está el área de intervención que nosotros vamos a tener con el proyecto. Entonces, creo que es cuando nosotros definimos la localización del proyecto, en microlocalización lo tenemos que hacer, ¿no?, con el sistema correspondiente y que está establecido. Establecemos su vigeo y lo hacemos con la UTM de acuerdo a lo que está establecido en los procedimientos. Eso no reviste mayor dificultad en la elaboración del proyecto. El segundo eje en el tema de aspectos generales era el tema de institucionalidad, la definición de la institucionalidad. Acá sí tenemos que conversar algunas cosas, ¿no?, y recordar también algunas cosas. Primero, en la parte de institucionalidad no debemos desarrollar competencias, no debemos desarrollar, solamente las tenemos que definir y precisar. Nosotros cuando ya estemos, y dice acá la nota bien clara, en esta parte solo presentar información que identifique, o sea, acá lo único que hacemos es
realizar un proceso de identificación de los órganos y las instituciones que están, digamos, que van a participar en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto. No debemos hacer mayor desarrollo, porque esa parte del desarrollo lo vamos a hacer en el módulo de evaluación, concretamente en el punto 5.5, que es gestión del proyecto, en las nuevas pautas. En las nuevas pautas es 5.5, que es gestión del proyecto. Ahí es donde nosotros vamos a hablar de competencia, fortaleza, lo que tengamos que decir de cada una de las instituciones. Entonces, acá, vuelta, hay que presentar solamente la identificación. Y eso lo tenemos que hacer en la fase de preinversión, en la fase de inversión y en la fase de postinversión. En la fase de preinversión, ¿a quiénes tenemos? Normalmente a la UF, a la OPI. En la fase de inversión tenemos ya también a la unidad ejecutora y a la OPI. Normalmente, ¿no es cierto? Pero nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Tenemos que entrar a intensificar en los casos que sean necesarios los órganos técnicos. Los órganos técnicos debemos comenzar a practicar en varios de los proyectos que, como vamos a ver, ¿en qué tipo de proyectos? A veces por no tener estos órganos técnicos, estamos teniendo problemas en la ejecución del proyecto. Estamos teniendo, porque no hay una persona que se responsabilice de todo el proyecto. Cada uno se responsabiliza en lo que le compete. Yo he quedado y entonces esta es la del monetón. No, yo no tengo la culpa, él no tiene la culpa del otro. Nosotros lo tenemos, ellos lo tienen. Conjugamos todo el verbo. Conjugamos todo el verbo, pero el proyecto no sale. Ayer estaba en Huancavelica, ¿cierto? Hasta la 1. De ahí he tenido que ir a Lima porque no hay vuelo. Y antes de madrugada he tenido que salir para acá. Pero la experiencia es que tenemos 3 proyectos de la anterior gestión del gobierno regional. Está terminando esta gestión y no terminamos el proyecto. ¿Cuántas de esas experiencias habrá en el caso de ustedes? Seguro cuando vaya por sus lugares podremos conversar. Y yo le digo que una de las cosas en el diseño de la institucionalidad en esta parte que puede ayudar a subsanar ese tema son los órganos técnicos designados por la entidad. Si tenemos un componente de infraestructura, el gerente de infraestructura. Si tenemos un componente, por ejemplo, en proyectos de residuos sólidos, de gestión integral de residuos sólidos, ¿cuántas gerencias van a estar involucradas? Van a estar involucradas por lo menos 2 gerencias. Una, la gerencia de infraestructura y la de servicios públicos. A veces que en los servicios públicos creo que en muchas municipalidades está como subgerencia, ¿no? Y si es una gerencia, igual, ya son 3. Y si son 3, ya usted necesita un jefe de proyecto. Entonces ese jefe de proyecto coordina con los 2 y articulan desde los términos de referencia hasta el seguimiento, hasta la liquidación del proyecto. Si no, no va a salir el proyecto. No, con esto no estoy diciendo que en todos los casos sea importante hacer en los casos que ameriten. Entonces, cuando te das cuenta que es necesario esto y por qué lo planteamos más intensivamente en las nuevas pautas, porque vas a un gobierno regional, a un gobierno local donde estamos teniendo ese problema, colega, y nadie sabe del proyecto. No que esto, no que el otro, ya no sabes dónde voltear. Y al único que puedes voltear fijamente es al gerente general, porque él está encargado de todo el sistema. Entonces, por ejemplo, les decía a Huancavelica, se ha logrado subsanar sus temas. Ha ganado este concurso 2 proyectos del gobierno regional. Yo digo, que no te pase lo mismo. ¿Y cómo va a ser para que no te pase lo mismo? Y se mira. Y le digo, oye, los órganos técnicos, haz tu órgano técnico. No está en el diseño, no está en el proyecto, pero hazlo. Pero nosotros, cuando formulamos, cuando sea necesario, es una buena medicina el tema de los órganos técnicos, se los aseguro. De acuerdo a todo lo que estamos viendo en seguimiento
asistencia técnica, etcétera, nos permite confirmar que puede ser un instrumento que mejore y disminuya los riesgos y las vulnerabilidades en la ejecución de un proyecto. Porque es la fase de ejecución. Es fácil gastar. La emoción gastas como quieras, pero no hay un sistema que articule, y de verdad, pues no hay quien te diga, sabes que ya te estás pasando el 20%, no que esto, no hay uno que consolide, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el proyecto. Ni uno que responda con responsabilidad sobre el proyecto. En la fase de post-inversión hay que precisar la entidad que se encarga de la operación y mantenimiento. Básicamente, ¿no es cierto?, que puede ser la misma unidad ejecutora. Entonces, cuando hablamos de eso, entonces, en la fase de preinversión, nosotros tenemos la unidad formuladora. Entonces, esta unidad formuladora, un poco para repasar de manera rápida, debe estar registrada en el banco de proyectos, ¿sí o no? Cierto. Tiene que estar registrada en el banco de proyectos. Vamos a hacer un repaso. Tiene que estar registrada en el banco de proyectos. Y en segundo lugar, la entidad debe contar con las competencias legales pertinentes. O sea, que lo que nosotros estamos planteando en el proyecto esté dentro de las competencias institucionales. Si no, no lo podemos hacer nosotros. La UF puede, la UF puede hacerlo de dos maneras el proyecto. Uno, cuando lo hace de manera directa o cuando, digamos, lo contrata. Cuando lo hace directamente, nosotros hacemos un plan de trabajo, eso dice la directiva. Igual, como UF, nosotros tenemos que hacer el plan de trabajo. Igual la OPI tiene que aprobar el plan de trabajo. Quizás la variante que tenemos que precisar en esta parte, ¿no es cierto? Quizás lo que nosotros podemos precisar en esta parte es que en este plan de trabajo nosotros podemos prever, digamos, la contratación de algunos estudios específicos, de algunas consultorías para hacer estudios específicos. En un buen porcentaje de casos uno se encuentra, por eso quiero compartir con ustedes y quisiera que ustedes también compartan cuál es su experiencia. Tú vas y dices, no, es que este estudio estamos haciendo por administración directa y creen que, por ejemplo, un estudio geológico lo van a poder hacer ellos. Porque de repente no tenemos los profesionales, no tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Y nosotros podemos estar haciendo el proyecto, pero necesitamos el estudio hídrico, nosotros necesitamos el estudio geológico. Y nosotros tenemos que contratarlo. Y si nosotros hacemos un buen plan de trabajo, eso debería estar establecido en el plan de trabajo. Uno de los defectos de la calidad de los proyectos y ese tema inicial tiene efectos concatenados hasta la liquidación de un proyecto, es que no planteamos bien un plan de trabajo ni planteamos bien un término de referencia. No sé si eso ustedes lo vayan a validar. Si en alguna parte de ustedes está funcionando bien, felicitaciones. Sí. En el plan de trabajo se podría incluir qué es la administración directa, se podría incluir local, alquiler, computadoras, porque se supone que la capacidad de la entidad cuenta con esos bienes, ¿no? Para poder elaborar el proyecto, ¿no? Sí. Miren, el tema es que ahí tenemos una deformación. La deformación es que estoy haciendo por admisión directa y tengo tanto de presupuesto y le cargo una computadora, le cargo una impresora. Personal sí, pues. El personal sí de proyecto, porque ¿quién va a hacer el proyecto? Si es de planta, está bien, no tenemos que hablar al personal, pero puede tener un especie. No se olviden que un proyecto es multidisciplinario, puede tener. El de planta a veces carga con varios proyectos a la vez, ¿o no? No, yo no he visto un formulador que tenga un solo proyecto. Tiene varios proyectos. Normalmente tiene una sobrecarga, y esa sobrecarga hace que, por presión, baje la calidad de los proyectos. Porque yo estoy entre la espada y la pared. No, que tienes que tener el proyecto de acá un mes. No, pero tengo varios proyectos. ¿Un mes, ah? No, pero tengo. Cuidado, ¿cuándo se vence tu contrato?
¿O no funciona así? Entonces, en varios de los casos se presenta ese tipo de cosas. Y entonces uno se ve y ya, con que esté el título y algo adentro, ¿no es cierto? Y con el de la OPI ya, viable. Porque a veces los dos están en el mismo problema. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que en el plan de trabajo, lo que nosotros debemos buscar es plantear bien. Igual, los términos de referencia, ¿qué es? Son un conjunto de especificaciones que nosotros requerimos como mínimo. No necesitamos decir, ¿sabes qué? Estos son los antecedentes, esta es la estructura de acuerdo al 5A, lo repetimos todito y ponemos el cronograma de trabajo es esto, los recursos que ahí sí nos acordamos los recursos, necesitamos impresora, computadora. Cuando en verdad el plan de trabajo debería decir, ¿no es cierto?, con qué tipo de instrumentos vamos a realizar el diagnóstico, qué tipo de estudios es necesario para la formulación, para el planteamiento técnico, los elementos que me aseguren la calidad de información en la elaboración del proyecto. Esos elementos que son importantes, lastimosamente dejamos de hacerlo. Sí. Ya cuando tú entras tú haces un plan de trabajo general, tú dices hacer un análisis de estudio geológico, recurso hídrico, por ejemplo, un canal de irrigación. Tú lo especificas ahí y puedes estimar el monto y las características, ¿no es cierto?, del grupo de profesionales de acuerdo a la complejidad o del profesional. Los elementos básicos sí lo contemplas, pero, digamos, en el marco de ese plan de trabajo, tú lo que vas a hacer después, cuando hagas el requerimiento de servicio, ya tienes que precisar, digamos, los TDRs para el procedimiento de contratación, porque tú estás más imbuido en el proyecto. Entonces no es condición para la aprobación del plan de trabajo. Del TDR del especialista no, pero sí la especificación del servicio que se necesita. Lo que no está bien es que tú digas, ¿no es cierto?, necesito tal estudio y no lo has contemplado en el plan de trabajo. Eso es lo que no está bien. Lo otro sí, porque tú vas a, digamos, los elementos principales lo vas a aterrizar mucho más específicamente en los términos. Creo que también hay que tener claro el objetivo del plan de trabajo, ¿no? O sea, uno de los objetivos esenciales del plan de trabajo era demostrar que las ideas que tú planteabas de ser intervenidas por un proyecto de inversión pública, ¿no? Eso es una de las cosas principales. Y luego de eso vienen los demás aspectos que deben ser desarrollados de acuerdo a los contenidos del anexo 23, pero sin ir tampoco a desarrollar tanto, de tal forma que se pueda ver como que estás ya haciendo otro estudio adicional al proyecto, ¿no? Porque a veces sucede eso, de que te piden desarrollar los planes de trabajo con una profundidad que ya parece otro estudio más, ¿no? Y se alarga. Bueno, pues si a mí me pides todo eso, yo no te cobraría tanto, te cobraría tanto por los términos de referencia, que lógicamente ya se está acercando a la mitad de lo que te voy a cobrar de un perfil. ¿No es cierto? Entonces, y no es el caso. Para mí, si a mí me preguntan hasta qué punto deben ser los contenidos de un plan de trabajo, un TDR, y seguramente cogeremos hasta los puntos que nos permitan precisar bien, digamos, la problemática que existe, ¿no es cierto?, y los contenidos que debemos tener en el marco de los anexos, y de repente precisar los principales instrumentos mínimos que nosotros deberíamos, o los estudios mínimos que nosotros deberíamos tener para asegurarnos que en aquellas variables, por ejemplo, en agua, no puede haber una presa que no tenga estudios de recursos hídricos. No puede haber una presa que no tenga estudio geológico, porque hemos visto que hay proyectos que no han tenido estudio geológico, en una lluvia ha arrasado con todo el sistema y ha causado daños en todo el entorno. Entonces hay elementos fundamentales que nosotros sabemos como formuladores y como evaluadores de la OPI que son importantes y que nosotros debemos cuidar como previsas, como contenidos mínimos que deben establecerse en el proyecto. Y después, lógicamente, en el proceso de concurso, el propio contratista, el propio especialista va a entregar su propia propuesta. Lo que quería decirles, y para no salirnos mucho del tema, es que, por favor, no tengamos el paradigma de que yo estoy haciendo el estudio y no puedo, digamos, contratar un estudio especializado. Sí lo pueden hacer.
Muchas de las cosas que nos han respondido es, bueno, es que nosotros no hemos hecho ese estudio porque no teníamos el especialista y nosotros simplemente hemos asumido ciertas cosas y ese proyecto no ha tenido el sustento correspondiente. Bajo la premisa de que está siendo hecho por administración directa y no puede contratar un servicio especializado. Eso debe quedar absolutamente claro en lo que significa, digamos, el trabajo. Cuando nosotros no tenemos la capacidad suficiente, entonces vamos a establecer términos de referencia para hacerlo el estudio por contrato. Sí. Quisiera aprovechar este punto importante. Creo que aquí hay el aspecto de lo que es el plan de trabajo y los términos de referencia. Precisamente está habiendo una, de repente, mala interpretación y equivocación en la determinación de la modalidad. ¿Por qué razón? Porque ninguna entidad del Estado, puedo decirlo, tiene la capacidad operativa para desarrollar estos proyectos. Y justamente aquí se desvirtúa la posición, porque hacen un plan de trabajo y todo lo contratan, porque todos son contratados. Y encima todavía se desvirtúa comprando equipos, gastos de viáticos, pagos a funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que debe haber una ecuanimidad y sobre todo una capacidad de decidir y no tener miedo a hacerlo los términos de referencia para que esto vaya por una consultora y nosotros podamos ser administradores del contrato. Está habiendo muchos problemas, no solamente en la calidad del producto, sino también en las consecuencias administrativas del proceso de desarrollo, del proceso de ejecución de los estudios. Solo como... Y lo que no podemos hacer, por un tema de calidad del propio proyecto, hay que encargarlo. Y hay que tener una buena supervisión. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la unidad formuladora, decimos que la unidad formuladora tiene la responsabilidad de garantizar la calidad del estudio. Tenemos que recordar que la unidad formuladora tiene esta responsabilidad de garantizar la calidad, ya sea elaborado por contrata o por administración directa. Decir, no, pero si eso lo ha hecho un contrato, no. Oiga, usted va a dar el pase para el pago. Entonces, tiene la responsabilidad absoluta, no tiene parte de la... O sea, porque tú estás diciendo, este producto, plan de trabajo pasa, porque el plan de trabajo a veces decimos, es casi los términos de referencia con su cronograma y alguna cosa más. Y eso no es un plan de trabajo. Yo sí discrepo en esa parte. Yo cuando tenía que hacer un estudio, mi plan de trabajo era cómo iba a desarrollar cada uno de los módulos. Y lo sustentaba, pedías con una carta la sustentación, para que en ese momento me digan metodológicamente qué está mal y qué está bien. Podrá variar el orden del cuadro, el texto, que está mal esto o está mal otro, pero no debe variar el procedimiento metodológico, el operativo para hacer el proyecto. Y yo le presentaba con una carta y le decía, señor, he presentado mi plan de trabajo, pido sustentación con la UF, con la OPI y los directivos que usted considere. Y sustentaba. Y eso estaba totalmente registrado. Después, cuando yo le llevaba mi producto de identificación, no me va a cambiar la metodología, que me observe algún procedimiento de cálculo, pero no me puede variar el tema de presentación, estructura y la forma, la metodología de recolección de trabajo de campo, etcétera, etcétera. Si ha ido a campo y ha incurrido en costos, etcétera, etcétera, y voy a volver para que me diga que todo lo que he hecho está mal. Y entonces a veces se rinden y dicen, no, ya no, tiro la toalla y me voy de este proyecto. Otros también lo hacen por irresponsabilidad. Hay de todo. Pero en lo que uno significa, entonces, es clave que nosotros reconocer que la UF tiene la responsabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, esta parte sí ya todos hacemos, señalar el nombre de la UF, a su teléfono, etcétera, etcétera. Y debemos recordar que en caso de gobiernos locales que no cuenten con una UF, la formulación del estudio puede ser delegada a otra entidad vía convenio utilizando los anexos de SNIP 12 y SNIP 13. Eso creo que ustedes lo conocen. Simplemente precisar. Eso es lo que significa formulación. Oiga, si nosotros mejoramos el tema de plan de trabajo y términos de referencia, estoy absolutamente seguro que lo que nos van a entregar como estudio de preinversión y lo que va a dar paso a la parte de estudio definitivo de expediente técnico va a tener menos variabilidades, ¿no? Y va a tener menos
menos riesgo de que estemos buscando dar baja del proyecto y otras modalidades para ver cómo solucionamos los problemas que nos hemos generado por no hacer un buen término de referencia o un plan de trabajo, y por tanto no hemos tenido el estudio a nivel de preinversión con calidad. Eso, la experiencia lo dice las cifras, no es una suposición. Entonces, mejoremos esa parte. Y cuando estemos hablando ya de este contexto, cuando hagan términos de referencia, lo tienen que hacer y tienen que exigir en las partes de trabajo, ¿no es cierto?, cuáles son los instrumentos que van a utilizar para, digamos, para hacer la gestión del riesgo del proyecto en un contexto, por ejemplo, de cambio climático. Ya debería estar en los términos de referencia. Porque si nosotros solamente le copiamos el análisis 5A, 5B o el que corresponde al estudio de factibilidad, a veces no nos están precisando esos temas. Entonces lo que nosotros no le exigimos, no lo ponemos, no le podemos exigir. Si es buena gente lo hace, pero si es mala gente dice no, vamos a que sea arbitraje, no está en los términos de referencia y es que por lo tanto yo no tengo por qué hacer eso. Y por eso es que a veces como Estado perdemos muy fácilmente cualquier proceso que tengamos en ese sentido. La unidad ejecutora es el área responsable de la ejecución del PIB, ¿cierto? Y lógicamente esta unidad ejecutora, si la UEF tiene que estar registrada en el banco de proyectos, la UE tiene que estar registrada ¿dónde? En la DGP. Entonces en la DGPP tiene que estar registrada. Para que una unidad ejecutora sea, digamos, reconocida como tal, tiene que tener, digamos, es un órgano desconcentrado que tiene capacidad para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos de ejecución. Esa es la característica de una unidad ejecutora. Y para nosotros, dentro de lo que significa la institucionalidad, es que debe tener experiencia en la ejecución técnica del PIB. Si no tiene experiencia en la ejecución del PIB, nos van a entregar cualquier cosa. Entonces, y adicionalmente tienen que tener los recursos para financiar su ejecución. En algunos PIB, por ejemplo, como turismo, ¿no?, puede tener la participación de más de una unidad ejecutora, ustedes lo saben. ¿No es cierto? La unidad ejecutora que ha sido propuesta en la fase de preinversión puede ser cambiada con la debida justificación, ¿sí o no? Sí. Normalmente, ¿cuál es el factor que más incide para cambiar unidad ejecutora? Financiamiento. Financiamiento. Es una de las variables que, digamos, da más frecuencia en esta parte. Es decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero el gobierno regional sí tengo, por favor, al gobierno local renuncia y este documento de renunciamiento va al gobierno regional y el gobierno regional se cambia la unidad ejecutora y por ahí va la parte de la ejecución. O al revés, no sé. Entonces, en un buen porcentaje, este cambio de unidad ejecutora está no por un tema de capacidad, va por un tema de financiamiento. Nos piden tener, en otras palabras, técnicamente nuestro banco de proyectos. Lo que pasa, se los digo, en pavimentación es un ejemplo, o en proyectos de saneamiento. Usted puede tener varios proyectos, esos proyectos a veces están ya en vivienda buen tiempo, o digamos son tantas las calles que necesita pavimentar, que usted busca financiar y no termina. Estoy seguro que la brecha que tenemos de más calles que están teniendo sin pavimentar se va aumentando, porque el crecimiento de población está ganando en velocidad al crecimiento de pavimentación, ¿o no? O sea, es lo que yo veo en muchos casos. Y entonces, no es suficiente, usted está gestionando, es cierto, lo hacemos totalmente como usted lo dice, pero a veces tu capacidad de gestión no alcanza para que atiendas a esos proyectos y los beneficiarios están impacientes y los beneficiarios van tocando por usted la puerta de otros órganos y le dice, trae tu proyecto, que renuncie, viene y te dice, renuncia, tú que le dices, no, estoy gestionando lo que quiero hacer, no, le dice, si allá me van a dar, por favor, saca el documento de renuncia. Y a veces nos vemos forzados a hacer. En verdad, casi de buena parte de los proyectos no tenemos los recursos en el momento que estamos haciendo el proyecto. O sea, ¿lo vamos a incorporar en nuestro presupuesto institucional o vamos a buscar fuentes alternativas de financiamiento? Sí, de repente no está escrito adecuadamente, pero estamos hablando de la capacidad ya, de ejecución. Bueno, y dentro de esta unidad ejecutora,
lo que les decía es que comencemos a implementar este órgano técnico, ¿no?, designado, ¿no? Entonces, cuando digamos, hay varios componentes, les ponía el ejemplo en antes de que esté la Gerencia de Desarrollo Urbano o de Infraestructura, tienen distintas denominaciones, dependiendo de la municipalidad o del gobierno regional. Puede estar otra gerencia y otra gerencia, por decir 3 gerencias. ¿Quién es el responsable neto del proyecto en la parte de ejecución? Si tiene 3 componentes. Uno es el componente de infraestructura, otro es el componente de repente de equipamiento, que lo ve la parte usuaria netamente, otro puede ser los temas de capacitación, sensibilización, etcétera, que lo ve, por ejemplo, la gerencia de recursos naturales o servicios públicos. Entonces, y de paso, la unidad ejecutora no es la gerencia de infraestructura, sino es la gerencia, la parte de administración. Ahí, seguro que usted va a necesitar, digamos, un coordinador, va a necesitar un coordinador o jefe de proyecto. Entonces, puede haber uno o varios órganos técnicos de acuerdo a los componentes del proyecto, pero hay un jefe o coordinador del proyecto. Si es una sola gerencia, perfecto. Esa sería el órgano descentralizado, o en el esquema que le estoy planteando, pero se va a encargar de los aspectos técnicos del proyecto, desde los términos de referencia hasta el cierre del proyecto. Si nosotros tuviéramos, digamos, a ver, se está financiando fuertemente proyectos, ¿no?, de seguridad ciudadana. Ha entrado en el último concurso, ¿cierto? Ha entrado en el último concurso de FONIPREL, proyectos de seguridad ciudadana. Y son proyectos integrales. Usted no me va a plantear, pues, para un concurso simplemente el equipamiento de camionetas. O sea, tiene que ser un proyecto integral de seguridad ciudadana en el ámbito geográfico. Entonces, ahí nosotros vamos a necesitar, y seguramente en la organización vamos a tener un órgano técnico que nos permita llevar adelante la parte de la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque en la parte de la ejecución tenemos el doble de problemas de lo que tenemos en la parte de estudios de preinversión. Ahí tenemos bastantes problemas, por lo tanto, esta alternativa del órgano técnico se convierte en una alternativa que nos permita mejorar el sistema. Y finalmente, en el tema institucional tenemos que definir quién es el operador. Solamente, vuelto a reiterar, en esta parte solamente definimos. Yo a propósito de eso, un poco siempre hago los ejercicios académicos y le llamaba a uno de los evaluadores del Ministerio de Vivienda y le decía, oye, X, porfa, mándame uno de tus proyectos que sean buenos en el ámbito urbano y uno en ámbito de selva. De repente, pues acá hay algunos ingenieros, quiero ver cómo está haciendo el ente rector, cómo está evaluando el ente rector, y que ella sea viabilizaba. Y me envía el documento, y el documento comienza a desarrollar todas estas cosas dentro de esta parte. Entonces digo, oye, ¿qué pasa? Entonces le llamo, oye, estoy tomando la casuística de tu proyecto, pero tiene fuertes errores respecto a las nuevas pautas. Así me dice, sí, te voy a enviar el borrador de las nuevas pautas para que lo veas. Si eso está pasando en el órgano nacional, que está muy cerca, que estamos cerca y todo, entonces a veces por la distancia es lógico que de repente, y a veces lo que sucede es que acá tenemos menos errores que a veces en los órganos de orden nacional, ¿eh? Se los digo. Entonces, precisemos, no escribamos más en el contenido del proyecto de lo que nos pide en cada parte. Para cada parte hay su lugar. Eso se llama escribir bien, sistematizar bien un proyecto. Y no hay que rellenar de información porque el volumen no nos da calidad. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos que definir el operador. ¿Y quién es el operador? Es un órgano de una entidad, ¿no es cierto?, que se encarga de la fase de operación y mantenimiento del proyecto. Puede ser la misma que ha hecho el proyecto o puede ser una diferente. Por ejemplo, un gobierno regional ha sido propuesta para la ejecución de un proyecto de limpieza pública en cuatro provincias, a 3 provincias. ¿Quién va a ser el operador? El operador va a ser cada uno de los gobiernos, de estos 3 gobiernos locales, por competencia. No va a ser uno solo, va a ser 3 gobiernos locales. Entonces, nosotros tenemos que precisar
Cuando lea usted un proyecto en esta parte institucional, tiene que estar claro en quiénes son los responsables, quiénes son los involucrados en el nivel institucional, en el ciclo de vida del proyecto. Eso es importante. Nosotros no deberíamos tener dudas al respecto. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Cuando nosotros hablamos de antecedentes del proyecto, estamos diciendo básicamente de establecer un resumen de cómo se origina la idea de llevar a cabo. Esto puede ser en un proyecto nuevo o, digamos, en solucionar y hacer, digamos, más eficiente y más eficaz el funcionamiento del proyecto. Entonces, acá debemos responder a esa parte de cómo se origina la idea de llevar a cabo los proyectos. En muchos casos tenemos soluciones de intentos anteriores para solucionar el problema y hacemos un recuento y eso lo ponemos en un recuento cronológico a través de hitos históricos. Esa es la forma como nosotros trabajamos en esta parte. Eso lo trabajamos de esa manera los antecedentes. Y cuando hablamos de pertinencia del proyecto propuesto, lo que vamos a hacer es sustentar o demostrar que es consistente, primero que tiene consistencia en solucionar el problema y es de competencia del Estado, y en tercer lugar se enmarca dentro de los lineamientos de política de desarrollo que nosotros tenemos en ámbito o a nivel institucional. Vean, cuando nosotros hablamos de antecedentes o hitos, estamos hablando de antecedentes que dieron lugar, o sea, ¿qué antecede al proyecto, cierto? ¿Qué antecede al proyecto? Puede haber, si es un proyecto nuevo, puede haber, digamos, algunas peticiones que se han realizado, gestiones que se han realizado, acuerdos que se haya tomado, etcétera, y que ha ido pasando el tiempo y nosotros no hemos llegado todavía a plasmar en un estudio. Cuando tenemos un proyecto en funcionamiento, los antecedentes está establecido básicamente en definir cómo desde su inicio ha ido funcionando todo esto en las partes más importantes de su vida. Entonces, eso lo tenemos que hacer en un recuento bastante sintético, pero que sea contundente para demostrar cómo es que, qué acciones se han desarrollado antes hasta este momento en relación al proyecto. Y no solamente eso, sino una síntesis de hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué intentos de soluciones anteriores hubo en esta parte? A ver, yo empiezo a contarles una experiencia, ¿no? O sea, acá hay algunos de Madre de Dios. Había un proyecto, siempre lo tomo con un ejemplo académico interesante. Había un proyecto de crianza de peces tropicales. El nombre decía crianza de peces tropicales, crianza de pollos y cultivo de maíz, no sé de qué tipo, ¿no es cierto? En tal lugar de la provincia tal de Madre de Dios. Y ese proyecto era un proyecto que involucraba y tenía corte de género. Era del Ministerio esa vez se llamaba Promude. Entonces, en verdad el proyecto parecería que era 3 proyectos a la vez. Entonces, de ninguna manera nosotros lo pasábamos en el orden técnico. Había presiones políticas y nos exigieron estar en campo. Fuimos a campo y por ejemplo, vimos, o sea, el proyecto estaba mal escrito y estaba mal enfocado. Pero era un proyecto interesante porque, en síntesis, porque no puedo demorar más tiempo, se trataba de un proyecto que cultivaba maíz, parte de ese maíz iba a los pollos y parte de eso, lo que está gorjeado, todo eso, iba a los peces tropicales, porque los peces tropicales no son como las truchas delicadas, son chanchitos, comen de todo. Y el pollo se alimentaba del maíz, pero el pollo técnicamente sintetizaba solamente el 50% de las proteínas, etc., y el 50% iba a las heces. Por lo tanto, esas heces iban de los peces tropicales. Y terminaba de sintetizar el 100%. O sea, en el fondo tenía una correlación, una interacción entre las 3 cosas. Pero estaba bien, pero no estaba bien planteado. Y este proyecto ya había funcionado anteriormente. Cuando fuimos, el proyecto ya funcionaba. Y le decíamos, oye, ¿y qué ha pasado? Entonces, ¿por qué fracasó si es una buena idea? No es que nosotros criábamos, nos dieron nuestros peces tropicales, nos dejaron a nuestra suerte, o sea, no había un tema de seguimiento, o sea, no había una estrategia planteada en el proyecto,
y cuando los pececitos nada más medianamente grandes, no sé, pues se habrán pasado la voz los lagartos, ¿no? Y una noche, para el día siguiente, ya no había nada de peces tropicales. Sí, entonces, de ahí no pudieron recuperarse económicamente y lo que estaban planteando con el proyecto era prácticamente rehacer el proyecto. Y sin embargo, en el proyecto, por ejemplo, no estaba configurado en el planteamiento técnico la malla de protección. O sea, en otras palabras, iba a suceder lo mismo al realizar el proyecto, sin tener en cuenta otros elementos que podrían mejorarse, como el término de sostenibilidad de gestión. Nosotros teníamos un programa, le llamábamos un programa de infraestructura social, económica social, que eran los PIES, que trataba de hacer proyectos productivos con enfoque social en la zona sierra, ¿no? Estratos de pobreza extrema y con corte de género, solo con mujeres. Entonces era muy interesante. Acá nosotros tuvimos la experiencia en la laguna de Langui, en Canchis. Ahí se instaló el criadero de alevinos y alrededor ahí hay grupos de familias y en varios de esos grupos de familias se hizo jaulas flotantes. Entonces, la sostenibilidad era muy buena y el impacto era muy bueno, porque cuando hicimos la evaluación ex post me llamaron, oye, si tú has hecho todo esto, ¿por qué no lo evalúas? Entonces acepté la evaluación con un reto profesional para ver qué había pasado con esa propuesta. Porque cuando tú sales de un proyecto o de una intervención no sabes qué va, pero vuelves y evalúas, y hicimos la evaluación, por ejemplo, en tema de género. Entonces, cómo el tema de generar ingresos de una mujer en extrema pobreza en la zona altoandina impactaba en autoestima, etc. Al inicio, cuando nosotros interveníamos, la mujer no podía, digamos, siquiera, o sea, oye, hacemos el taller a las 8, a las 9, no, a esa hora recién estoy despachando a mi esposo. Entonces, a las 11, no, a esa hora ya tengo que hacerle esperar la comida lista. O si no, cae. Entonces, le veías a una mujer agachada, intumida, etc. Cuando hicimos la evaluación ex post del proyecto, o sea, no vimos esa mujer, esa lideresa, y era diferente. Oye, ¿y podemos reunirnos? ¿Te va a hacer problemas? ¿Está bien como siempre a las 10:30? No, di la hora nomás. Y era diferente la postura. Entonces ya estaba con su yik bien puesta. Y cuando con los talleres de género no lo puede hacer solamente usted con la mujer, tiene que hacerlo con el varón. O sea, porque si no, no tiene ningún efecto. Al inicio no sabíamos cómo llevar al varón. ¿Y cómo puede asistir? Tallarín con atún, tremendo pan, ¿no es cierto? Y bastante chicha. Entonces, todos los varones estaban presentes, lo que hablábamos a la vista de sus caras, nos querían fusilar, dinamitar, todos nos querían hacer, porque no les gustaba nada de lo que se estaba hablando. ¿Cierto? Pero esperaban, porque después de eso venía la comida. ¿Cierto? Cuando nosotros regresamos, la mujer estaba ahí, y el varón entraba y no sé qué le decía, y la señora agarraba su primera, segunda, tercer centro, cuarto centro, y de ahí sacaba el monedero y le tiraba un par de monedas para estrago. O sea, el esquema había, nosotros, claro, cuando tú haces una evaluación ex post de impacto, tú haces qué variables son relevantes y te explican muchas de las cosas de la línea basal. Y tú lo haces y en verdad lo que tú encuentras es impactos súper significativos. Entonces, ahí por ejemplo, una experiencia anteriores decía que el Estado intervenía, le ponía el centro de producción, encontramos en Canchis un montón de molinos que habían dado los molinos, pero ni siquiera energía eléctrica había. Entonces, eran molinos tremendos. Entonces, oiga, con esto estamos diciendo, el tema de intentos de soluciones anteriores a nosotros no nos permite, en verdad, en esencia, nosotros los que trabajamos en proyectos, somos expertos en proyectos, que somos todos los que estamos acá, porque es lo que hacemos en cada día, y creo que como yo, ustedes hacen los proyectos porque les gusta la materia, no nos sentimos obligados, que encima de eso tengamos nuestra remuneración, nuestros ingresos, perfecto, pero en buena parte los de proyectos tenemos esa camiseta. Entonces, para nosotros el tema de intentos de soluciones anteriores en todos los ejes transversales del proyecto nos permite a nosotros retroalimentar. Y en otras palabras, cuando nosotros hacemos una evaluación ex post, colegas, o cuando vemos intentos de soluciones anteriores, nosotros lo que tenemos que hacer es extraer lecciones aprendidas. ¿Y qué son lecciones aprendidas? Lecciones aprendidas es
Oye, ¿qué de lo que se ha hecho es bueno y debemos seguir haciéndolo? Primera pregunta, es que ustedes tienen que aplicar siempre. Segunda pregunta, ¿qué de lo que hemos hecho estuvo mal y no debemos hacerlo? Y tercero, ¿qué no estuvo en el diseño y deberíamos incorporarlo? Si ustedes responden a esas tres preguntas con intentos de soluciones anteriores y retroalimentación de experiencias, en verdad van a entrar a un diseño interesante del proyecto que lógicamente va a agradar en todos los niveles de desarrollo. Entonces, eso es lo que queremos. En verdad, a veces cuando tú ves antecedente del proyecto, ves cualquier cosa. O sea, como si quisiéramos escribir porque tenemos que llenar esa parte. No porque en verdad quisiéramos expresar y visibilizar en el proyecto, ¿no?, lo que ha pasado con el proyecto, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido con el proyecto, las gestiones que se han realizado y qué viene de acá para adelante. El otro es, a partir de eso nosotros hacemos una síntesis de hechos importantes y a esto nosotros le llamamos hitos. Nosotros deberíamos construir al final, después de los hechos importantes, si el proyecto está funcionando, hitos de esta manera, que están programados año a año, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos una escala, y establecemos los temas más importantes. No es cuestión de ya, debemos establecer los hitos más importantes del proyecto. Siempre debemos pensar que nosotros somos los evaluadores y nosotros tenemos que convencer con el proyecto. No porque queramos convencer, sino porque ese convencimiento, ¿no es cierto?, refleja la necesidad, ¿no es cierto?, dentro de la secuencia de antecedentes. Por ejemplo, en este proyecto nos dice que el 2001 la institución educativa, ¿no es cierto?, empezó con un docente, ¿no es cierto?, en una aula prácticamente prestada. En el 2005, así funcionó hasta el 2005, en el 2005 se asigna terreno y se construye aulas de material rústico. Este es un ejemplo de un proyecto de Piura, los caramachales que le dicen en Piura. Entonces, ya cuenta con 8 docentes y personal de apoyo, al 2005. Y al 2008, los padres de familia, como no querían ver con ese material rústico, hacen, digamos, con adobe, en mincas, etcétera, etcétera, pero fuera de todos los estándares de la normatividad, las especificaciones y los requisitos de educación, construyen aulas, ¿no es cierto?, y con la que funcionan hasta ahora. Y tienen la misma cantidad de docentes, 8 docentes. Entonces, fíjese que esta es la secuencia, y viene funcionando así hasta ahora, digamos. Por eso es que nosotros acá, ¿qué proyecto plantearíamos? ¿Qué nombre de proyecto? ¿Mejoramiento? ¿Sí? Claro, porque está fuera de todos los estándares de calidad. El mejoramiento nos permite adecuarnos a la normatividad de los estándares. Entonces sería un mejoramiento de esa institución educativa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos en antecedentes. En la parte de pertinencia del proyecto, que es el otro eje del marco de referencia, lo que nosotros buscamos es, ¿no es cierto?, demostrar en qué medida los objetivos del proyecto son coherentes, por ejemplo, ¿no? Cómo este proyecto es coherente, primero, con la necesidad de los beneficiarios. Digamos, este proyecto llega a cubrir, a satisfacer las necesidades de estos potenciales beneficiarios, ¿sí o no? ¿Y eso lo vamos a hacer al inicio del proyecto? No, lo vamos a hacer al final del proyecto. Al final del proyecto, porque inclusive ahí tenemos que ver modelo de gestión. Y cuando hablamos de modelo de gestión, no estamos diciendo qué tipo de gestión, la gestión del proyecto para la ejecución y la gestión del proyecto para la operación. Porque un proyecto no solamente se explica por poner la infraestructura física, el equipamiento, a hacer todas las protecciones de riesgo y tener, digamos, y contemplar los aspectos inclusive de contexto de cambio climático. Sino va más allá, porque nosotros con el proyecto lo que nosotros tenemos que mostrar es sostenibilidad en la vida del proyecto para lograr los impactos de desarrollo. Entonces, ¿cómo es el proyecto respecto a las necesidades potenciales de los beneficiarios? Eso nosotros tenemos que abordarlo en el marco de referencia. ¿Cómo este proyecto empata, articula, calza, habla el mismo idioma, lo que ustedes quieran establecer respecto a los contextos de desarrollo regional y local? Por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, cómo esto, con los planes de desarrollo regional y local, y cómo este proyecto
logra articularse, por decir, con las políticas sectoriales que nosotros podemos tener en educación, en saneamiento, en salud, en electrificación, etc. ¿Cómo está este proyecto articulado? ¿En verdad está dentro de eso o no está? Entonces, eso da pertinencia, porque la pertinencia es decir, este proyecto es pertinente porque soluciona el problema. Este proyecto es pertinente porque está en el contexto de los planes de desarrollo regional, local. Este proyecto es pertinente porque está dentro de los lineamientos y los objetivos estratégicos específicos del sector. ¿Cierto? Este proyecto es pertinente porque está dentro de las políticas del país. Y para eso, cuando hablamos de políticas del país, ¿qué debemos mirar en un proyecto? ¿Qué debemos mirar en un proyecto? Por decir el acuerdo nacional. Ahora, ¿qué deberíamos ver al margen del acuerdo nacional? El plan bicentenario, que es un plan nacional. Entonces nosotros deberíamos ver eso. O sea, ¿cómo está alcanzando mi proyecto con eso? Fíjense, estoy trabajando este I3. Y cuando trabajo el I4, decir, este proyecto es pertinente porque, oye, estamos respetando este centro de salud, lo estamos llevando de un nivel 2 a un nivel 3. Para llevarlo del nivel 2 al nivel 3, ¿estoy, digamos, tomando todas las normatividades correspondientes al sector? ¿Sí o no? ¿Estoy haciendo un proyecto de reforestación? ¿Estoy tomando en consideración los lineamientos que establece el MINAM para los proyectos de reforestación? Entonces, ¿tiene todos los componentes que están en el diseño de un proyecto de reforestación? Ajá, entonces, si nosotros decimos sí, entonces el proyecto sí está. Pero esto, por ejemplo, tampoco lo vamos a responder ahora, porque lógicamente, para ver si estamos cumpliendo o no las especificaciones técnicas, tendríamos que haber desarrollado ya qué parte del proyecto, colega. ¿Qué parte del proyecto? ¿En qué parte del proyecto? En la parte de formulación. ¿Y en qué parte de formulación? En el planteamiento técnico. Concretamente, o sea, nosotros vemos todo y aplicamos todas esas normatividades en el planteamiento técnico de alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, así analizamos nosotros la pertinencia del proyecto. Y entonces, a ver, terminamos y soltamos a las preguntas. Entonces, en el proceso de análisis de la pertinencia, recomendamos algunos pasos. Un paso 1 es revisión de la normatividad y políticas. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de pertinencia del proyecto, también tenía que ver las normativas técnicas sectoriales, entre otros. Cuando hablamos de otras normativas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los lineamientos que nosotros tenemos para gestión de riesgos. O sea, ¿estamos nosotros incorporando eso dentro de nuestro proyecto, sí o no? También es un tema porque el tema de análisis de riesgo, de incorporación de la gestión de riesgo del proyecto, es desde el inicio. Entonces, paso 1, revisión de la normatividad y políticas. Recolectamos normatividades y políticas, ustedes saben recolectar. Paso 2, en función a eso, revisamos la pertinencia del proyecto. Y paso 3, elaboramos una matriz de consistencia. ¿Cuánto estamos elaborando las matrices de consistencia para la pertinencia, sí o no? A ver, con sinceridad. ¿Estamos incorporando la matriz de consistencia? No. No estamos incorporando la matriz de consistencia. Y esta matriz de consistencia es importante, porque nos permite sintetizar en un cuadro, ¿no es cierto?, y ver normatividades, pertinencia, con lo que estamos planteando en el proyecto. Por ejemplo, acá veamos un ejemplo. Por decir, esta es la matriz de consistencia, ¿no es cierto?, de la pertinencia de un PIB. Por ejemplo, en el tema de educación. ¿Qué nos dice este ejemplo? Nos dice que el objetivo del proyecto es el mejoramiento del servicio de educación secundaria en una institución educativa. Tiene 3 componentes. El tema de infraestructura, el tema de accesos a la institución educativa, ¿no?, mejorar los accesos a la institución educativa, y el tema de equipamiento de ambientes pedagógicos, administrativos y deportivos. Instrumento de gestión, por ejemplo, plan de desarrollo concertado regional, lineamientos asociados. En el plan de desarrollo, uno de los lineamientos nos dice
promover y garantizar una educación de calidad acorde a la región, a la realidad regional. ¿Cómo se compatibiliza, cómo el proyecto se compatibiliza con este lineamiento? Nosotros decimos, el proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de los servicios de educación, siendo compatible. O sea, el proyecto nos permite mejorar, por lo tanto, nosotros estamos alcanzando, digamos, una educación, camino a alcanzar una educación de calidad, porque está en el objetivo. El objetivo central del proyecto está calzando con el lineamiento estratégico, uno de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional. Fíjese, usted tiene el Plan de Desarrollo Concertado Provincial y por ahí también el tema educativo va a decir, de repente en este caso nos dice promover una educación competitiva. ¿No es cierto? El proyecto plantea el mejoramiento de estos tres componentes de infraestructura, acceso y equipamiento. Eso va a mejorar la competitividad, por lo tanto está calzando con el Plan de Desarrollo Concertado. ¿Sí? Fíjese, nosotros tenemos el tema de Plan de Desarrollo Distrital, igual, ¿cierto? Es concordante. Pasemos a la parte, digamos, del sector. El sector educación dice en uno de sus puntos estratégicos, dice lograr una educación básica de calidad para todos. El objetivo del proyecto es concordante con el objetivo estratégico del sector. Por ejemplo, nosotros tenemos el Proyecto Educativo Nacional de 2021. Oportunidades, resultados educativos de igualdad, calidad para todos. En la política 3.2 dice asegurar buena infraestructura, servicios, condiciones adecuadas de salubridad, y el proyecto tiene esos componentes. Por lo tanto, digamos, es compatible. El reglamento, pasemos a las normas técnicas. El Reglamento Nacional de Edificaciones también es compatible. Las normas técnicas del sector, ¿de qué normas estamos hablando? Estamos hablando de normas técnicas para el diseño de locales escolares de educación básica regular. Entonces, ¿cómo empata el proyecto? La definición de los aspectos técnicos considera todo lo establecido en estas normas. Por lo tanto, es pertinente con las normas sectoriales. Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajar un proyecto. Fíjese que acá tiene usted uno de también de limpieza pública. Y entonces, usted hace esta compatibilización de la misma manera. Igual que en el ejemplo anterior. Ustedes lo tienen, no necesito, digamos, ampliar el tema, pero ustedes me están entendiendo el tema. Por ejemplo, esto es en relación a, digamos, a planes y a normatividades del sector. Y la otra parte, ¿no es cierto?, nos faltaría un elemento, el elemento de solución del problema, que también nosotros lo tenemos que bosquejar en lo que significa el planteamiento de la pertinencia. De esa manera nosotros terminamos.